los hermanos se ausentaron hoy en día. Eso sucede cuando no tenemos un compromiso con nuestro Señor Dios y cuando no lo hacemos parte de nuestra prioridad, porque una de las cosas que la palabra del Señor dice es que, dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Le cuento, porque cuando nosotros estamos con el Señor, hermano, todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios, pero la cuestión está que nosotros estamos dispuestos a darle a Dios y ni siquiera nuestro tiempo le damos. Llegamos a la iglesia, llegamos tarde, bueno, no lo digo porque llegamos tarde, pero es una costumbre que tenemos que hacer la parte de nosotros. Tenemos que hacer de nosotros mismos el darle el tiempo a Dios que Él se merece. El Señor no dijo, dame 2 horas, dame 3 horas. ¿Qué fue el mandamiento del Señor? El día, todo un día de reposo, dice el Señor. Es por eso que nosotros recibimos poquito de Dios, porque le damos poquito al Señor. Dicen algunos, no, ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, pues ahora con más gozo y más ganas le deberíamos de dar más al Señor de nuestro tiempo por todo lo que Él hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en eso haz y trabaja, dice tú, tu buey, tu vaca, todo lo que tengas, haz todo lo que quieras hacer. Pero el 7º día, ¿qué mandamiento es ese? ¿Cuántos saben la Biblia? Santo, ¿qué mandamiento es ese? El tercer mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el 4º entonces? No, ese es el 5º. Aleluya, santo, no le cortemos a la palabra. Bien, pero acordémonos siempre, mis hermanos, esto es conforme a lo que nos estaba hablando el Señor. Seamos diligentes con el Señor, démosle su tiempo al Señor, no le quitemos el tiempo al Señor. Por eso es que a nosotros no nos alcanza el tiempo. Yo le digo, mire, honestamente, me alcanza el tiempo para estar con mi familia, para estudiar, para escribir manuales, para irme al cine, ver películas. Aleluya. Ay, pastor, eso es pecado. Es pecado para usted, para mí no. Porque yo le doy el tiempo al Señor que se merece. Amén. Es cierto que me voy, veo alguna película por ahí, a veces me voy con los jóvenes, amén, y me dan tiempo, pero ¿sabe? Cuando hay que trabajar para el Señor y no dormir, estoy dispuesto a hacerlo. Hay domingos que llegamos aquí y no hemos dormido, desde el viernes a veces, pero estoy dándole mi tiempo al Señor. Nunca trato de quitarle el tiempo al Señor. Hoy algunos de los líderes están aquí desde las 3 de la mañana, 4, nos quedamos un poquito dormidos, 3:30 o algo así. Están aquí desde la mañana, entonces tenemos que poner a Dios como nuestra prioridad, porque para entender lo que Dios hace en nuestras vidas, tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros, pero nosotros tenemos que también entender que Dios tiene que ser el número 1, el centro de nuestras vidas. No podemos estar siempre pretendiendo las cosas del Señor sin nosotros tener nada. Yo pienso que hoy es algo bien especial para todos nosotros en México y en muchas partes. Hoy me decía el de la mañana que dice, hoy es el día de los muertos, de todos los santos. Hoy le celebran el día de todos los santos. ¿Cuántos celebraban eso? El día de los muertos. Todos los que ya son difuntos. En México es muy común todo eso. Pero para nosotros hoy es el día del Señor Jesucristo. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Aleluya. A ver cuántos vivos hay aquí. Uno dice, yo estoy medio. En mi casa fuimos muchos hermanos. Unos vivos y otros más o menos, pero todos vivos. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bien. Hoy traigo una palabra para usted, mi hermano, que yo pienso que debemos de tener muy en cuenta todos. Y el tiempo es, la palabra del Señor se llama, el tiempo de las manifestaciones de Dios es hoy. ¿Cuándo es el tiempo de las manifestaciones de Dios? Hoy. ¿Sabe? ¿Quién conoce el libro de Joel? ¿Alguien lo conoce? ¿El libro de Joel? Está en la Biblia. No le digo que a Joel porque ya está muerto. Pero el libro de Joel, dice, está en la Biblia, gloria a Dios, está en la Biblia. Léalo, se lo recomiendo, solamente son 3 capítulos del libro de Joel. Pero ese libro de Joel encierra una profecía bien grande. Es una profecía desde 800 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Se levantó un profeta de Dios y empezó a profetizar al pueblo de Israel lo que estaba sucediendo con ellos. ¿Sabe lo que pasó al pueblo de Israel? Fue llevado cautivo, fue llevado en cautiverio. Haz de cuenta que ahorita viene Rusia y nos lleva a los Estados Unidos, y aquí está usted. También no importa que sea El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, nadie vuela más barato, pero nos llevarían presos, nos llevarían prisioneros, porque sería que conquistaron este país y nosotros tendríamos que estar sirviendo como esclavos a otro país. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel 800 años antes del Señor Jesucristo. Se levanta este varón de Dios
Y le dice Dios, mira, mi pueblo me ha alejado, mi pueblo no me da tiempo, mi pueblo se ha olvidado de mí, mi pueblo no quiere nada conmigo. ¿Le parece conocido? ¿Le suena para familiar? Que el Señor les diga, mira, mi pueblo se ha olvidado de mí, mi pueblo anda adorando ídolos, mi pueblo se dedica a otras cosas menos a mí. Dice, por lo tanto, vendrán naciones y los llevarán prisioneros. Dice, y sus hijas servirán a sus enemigos. Dice, las tomarán para ellos. Y después dice, vendrán. Dice, con los que queden vendrá una gran hambruna en el pueblo. Y resulta que el Señor soltó un ejército de langostas, revoltón, saltón. Si no conocen todos ustedes, son como los chapulines. ¿Qué conocen los chapulines? Si no conocen la langosta, ese es el tipo de langosta que se soltó, pero es grande. En aquel país la langosta, el chapulín es grande. ¿Cuántos han visto esos animalotes? No los chapulincitos que vemos nosotros ahí en México en el campo, sino la langosta, un animal grande, así feo. Luego el revoltón y el saltón eran otras especies de animales que el Señor soltó. Y vinieron y en un día, hermano, devoraron todo. No veía usted árboles con hojas verdes, pastos, todo se lo comieron. Y después vino una insolación, un sol tremendo, acabó con todo, la tierra estaba desierta. Los mismos que habían quedado tenían que andar vendiendo a las niñas, a los niños, para poder conseguir algo de comer. Cuenta la historia más adelante ahí que hubo dos ocasiones, escúchame bien lo que le voy a decir, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios pasó hambruna, tanto así que se volvieron caníbales. ¿Puede usted imaginarse tan solo eso? Sería como hoy en día. Estamos tan acostumbrados a decir Dios es bueno, Dios es paz, Dios es amor. Lo mismo decían ellos, pero ¿sabe lo que hacían? No le hacían caso a Dios. Lo tenían en el olvido. Por lo cual tanto Dios se molestó un buen día y dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te pido? ¿Por qué me dices que yo soy tu Padre y no me das honra? ¿Por qué me dices que yo soy tu prioridad y ni siquiera me tomas en cuenta, ni siquiera para tomar decisiones? Entonces, por lo cual dijo Dios, te voy a demostrar quién es Dios, al cual le deben de temer, le dice el Señor. No deben de temer al hombre lo que le pueda hacer, no deben de temer al enemigo, no deben de temer quedarse, en nuestros días sería de quedarse sin comida, no deben de temer quedarse sin marido, no deben de temer quedarse sin suegra, aleluya, gloria a Dios. No deben de temer nada, dice el Señor. Al que le deben de temer es a Dios, dice, porque si yo no dejo que los tiempos funcionen como deben de, dice, entonces el pueblo pasa pestilencias, podredumbres, hambres, y eso fue lo que hizo en ese tiempo el Señor. El Señor dejó que vinieran esas plagas y acabaran con todo. No voy a entrar en esa historia, solamente estoy dando el cuento, porque eso fue lo que sucedió. El pueblo se había olvidado, en otras palabras, se había hartado de Dios. Por eso decía en la palabra del Señor, dice, este pueblo me dice con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso lo podemos ver nosotros hoy en día alrededor del mundo entero, con las iglesias cristianas, católicas y de todo el mundo, de toda religión. Usted puede ver que muchos tienen a Dios en la boca, pero poco de Dios tienen en su corazón. Yo le invito hoy, le exhorto a que no solamente sea un cristiano de boca, sino que ponga la palabra de Dios por obra en su vida para que le pueda ir bien. Si nosotros nos dedicáramos, hermanos, a adorar a Dios como nosotros debemos, tal vez me dirá usted, no, pastor, pues ya no comería, ¿quién va a trabajar por mí? A ver, pues que lo mantenga el gobierno. No, pero Dios nos da nuestro tiempo para todo. Y cuando usted pone a Dios como su prioridad, su tiempo, créame, increíblemente se alarga, se extiende, vive bien, vive con menos preocupaciones. Pero cuando nosotros decidimos quitarle, acortar nuestra mano para Dios, acortar nuestro tiempo para Dios, acortar nuestro servicio para Dios, yo me pregunto entonces, ¿de dónde vienen las bendiciones? Si le hemos acortado todo a Dios, ¿de dónde vienen las bendiciones? Por eso recibimos, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer que acercándose le dijo, Señor, Señor, mi hijo está enfermo, mi hija tiene un demonio, quiero que lo eches fuera. Y le dijo el Señor Jesucristo, no es justo quitar el plato de la mesa de los hijos para dárselo a los perrillos. En otras palabras, hermano, yo no sé usted, pero si usted se asusta cuando yo digo una palabra, no sé, cuando digo desgraciados, en ese momento el Señor le estaba diciendo a esa mujer, no con esas palabras ofensivas, pero le dijo, no es justo quitar el plato de la mesa de los hijos para dárselo a los perrillos.
Era una figuración, era una disminución del cuerpo humano que en ese momento llegaba al Señor. El Señor dijo, no es justo que yo le quite a mis hijos para dárselo a los perrillos. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, yo tengo diligencia y corazón para darle a los que me sirven, para darle a los que están conmigo, para darle a los que son hijos de verdad, a los que trabajan en casa, a los que están en casa, a los que me sirven. Dice, ¿por qué se los voy a dar a los demás? Entonces esta mujer le dijo, sí Señor, pero unos perrillos tienen derecho a las migajas que caen del plato de los hijos. El Señor Jesucristo se estremece, me puedo imaginar en su corazón, y dice, nunca he visto tanta fe. Una vez un predicador dijo, ¿cuántos quisieran tener la fe de esta mujer? Todo el mundo levantó las manos, amén, yo quisiera hacer cosas. Dice el Señor, no. Yo le digo a usted, no sea como los perrillos, siéntese en la mesa y coma los manjares del Señor. Porque somos hijos de Dios, amén. Pero si somos hijos de Dios hay que honrar a Dios Padre, aleluya. Bien, después de haberle dicho lo que sucedió con el pueblo de Israel, el Señor les hizo una nueva proposición. Mire, el Señor, hermano y hermana, el Señor Jesucristo siempre está detrás de nosotros, como si Él nos rogase a nosotros, como si Él nos pidiese un favor a nosotros, en vez de que nosotros le pidiésemos favores a Él, en vez de que nosotros corriéramos a Él a cumplir las necesidades. No, Él viene a nosotros en todo momento. Después de que pasó toda esta hambruna, después de que vino el saltón, el revoltón, la langosta y comió todo, hermano, Dios nuevamente vuelve a tener misericordia, porque dice la palabra de Dios que Él nunca va a estar enojado con nosotros por mucho tiempo. Es cierto, y nosotros merecemos muchas veces que Dios se enoje con nosotros. Nosotros dijimos, es que Dios es un Dios de amor. Claro, pero dime, ¿tú tienes amor para tus hijos si eres padre? ¿O para tus padres si eres hijo? Y si tienes amor, ¿no hay momentos en los que te enojas con ellos? ¿Por qué Dios no se podrá enojar con nosotros? ¿Acaso somos muy buenas gentes que nosotros no merecemos que Dios se enoje con nosotros? Hay personas que hasta se indignan con Dios porque se enojan. No, tú no te puedes enojar, tú eres Dios. Si supiéramos, hermanos, si supiéramos el significado de Dios, que quiere decir que nada inicuo, nada de pecado, nada de manchado puede acercarse a Él. Su inmensidad, hermano, dice la palabra que ni aun los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Dios está en los cielos, Dios está en los mares, Dios está en la tierra, Dios está en el aire, Dios está en todas partes. Amén. Y lo más increíble es que aún a su mismo Hijo, el Señor Jesucristo, usted lo puede mirar cuando Él está crucificado y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que el Padre iba a abandonar a su Hijo? No, pero eso nos demuestra a nosotros que tanta es la santidad de Dios, que en ese momento que cayeron todos los pecados del mundo en el Señor Jesucristo, la santidad del Señor se tuvo que alejar un poco. Por eso fue que el pueblo inmediatamente quedó sin vida. Y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero su última palabra le dijo el Señor, en tus manos encomiendo Mi espíritu. Mi espíritu. En ese momento el Señor toma al Hijo nuevamente y Él desciende a las profundidades del mar a darle vida a los que estaban ahí, a hacer libre al cautivo que estaba. Porque la palabra dice que nadie va al Padre si no es a través de Él. Hijo. Yo me preguntaba cuando recién entré a los caminos del Señor, bueno, si dice aquí que nadie va al Padre si no es a través del Hijo, ¿cómo es aquellos que murieron antes de que el Señor Jesucristo viniera a los judíos? ¿Cómo es aquello que, por qué si nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo? ¿Qué pasó con ellos? Por eso es que el Señor Jesucristo dice la palabra que descendió a las profundidades del abismo a predicar, a decirles, yo soy aquel, el Mesías del cual se hablaba, del cual se dijo, he llegado para daros vida. Y sabe, increíble que parezca, no todos se fueron con Él. Aún estando Él en el infierno, creían que era otro de ellos, pero Él hizo libre a los cautivos y fueron con Él los que así dieron su vida. Pero para nosotros ya no hay tal cosa. Una vez que usted se muere, se murió, y si le tocó irse al infierno se va a quedar, porque el Señor ya no va a descender a los cautivos. Al Señor ahora nos hace libres siendo cautivos en el mundo para venir por nosotros, y una vez muertos dice, ya no hay más perdón por los pecados. Así de que yo le recomiendo que usted se ponga a cuentas con Dios antes de que se muera. Uno de mis más tontos pensamientos que pude yo haber albergado en mi corazón desde siempre
cuando me convertí al Señor era decirle: Señor, yo me voy a arrepentir cuando me esté muriendo. Señor, yo me voy a arrepentir cuando esté viejo. Ahorita quiero gozar, quiero vivir en el mundo, quiero pecar. No me quiero santificar. El Señor me hizo de muchas maneras entender que no hay tiempo para arrepentirse cuando la muerte está frente a ti. El Señor me hizo de muchas maneras entender que tú no vas a tener tiempo de arrepentirte cuando te llegue la hora de morirte. Te puede llegar en un instante y ahí se acabó. Una resbalada de cáscara de plátano, te pegaste en la cara y ahí quedaste. Te estás comiendo, te atora algo y ya moriste. No hay tiempo de arrepentirse. El arrepentimiento es a hoy. El arrepentimiento es mientras tú puedes. Viene el Señor y nuevamente ve a sus hijos sufriendo, los tienen cautivos, los tienen maltratados, no tienen que comer. Y viene el Señor y nuevamente les hace una propuesta, les dice lo siguiente. En Joel capítulo 2, versículo 23 dice: ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado la lluvia primera y la lluvia tardía, y hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Las eras serán llenas de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Y comerán hasta que se sacíen, hasta que estén llenos, y alabarán el nombre de Jehová su Dios. Se puede dar cuenta, después de ver el Señor que tenían estas personas años en escasez, años que no podían ni siquiera tener alimentos para gozarse, con alimentos saciarse y estar llenos. Nosotros vamos a los buffets y hasta comemos de más, probamos algo, no nos gusta y lo tiramos. Esas personas no tenían nada. Viene el Señor y les hace nuevamente una promesa. Y hace un pacto con ellos y les dice: yo les voy a restituir todo. Y mire usted lo que pasa en esto. Quiero que ponga mucha atención, porque a muchos de nosotros se nos da palabra, a muchos de nosotros se nos da ministerio, desde ya nos dicen lo que va a suceder, pero muchos de nosotros no creemos. Ahora, lo importante en esto es de que este profeta se levanta 800 años antes de Jesucristo y no se cumple la palabra. Imagínese usted, hasta 830 y tantos años, cuando el Señor Jesucristo hace derramar su Santo Espíritu. Acompáñenme a leer lo que dijo el profeta. Joel 2, 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. El 29 dice: y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos 800 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Se soltó una promesa, se soltó una profecía al pueblo de Dios de que Él iba a hacer derramar el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y dijo: y sus hijas y sus hijos profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. El tiempo pasó y la gente se olvida, como es muy común de todas las cosas. Hoy nosotros en días, si el Señor Jesucristo no cumple nuestras necesidades en 2 o 3 días, nos desechamos del Señor Jesucristo y buscamos nuestros propios recursos. Déjenme le cuento que aún el profeta Daniel, cuando estaba esperando palabra de Dios, dobló rodillas y estuvo en ayuno. Él estuvo orando y ayunando por 21 días, porque los cielos estaban plagados de demonios. Y después de 21 días le llegó la contestación. Hermano, nosotros nos ponemos a ayunar un día y a pedirle al Señor, y si no nos contesta, decimos que ya Dios no nos oye. Nosotros nos ponemos a orar y a ayunar 2 días, y porque no vemos que el Señor nos contestó, decimos: no, es que Dios no es la voluntad de Dios. ¿No te das cuenta que estamos en un tiempo donde solamente los valientes, mi hermano y mi hermana, pueden entrar al reino de los cielos y arrebatar las promesas de Dios? Pero déjame te digo una cosa: tienes que activarte en eso, tienes que ponerte activo a usar la palabra de Dios, a usar el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Te doy una definición de lo que es poder según bíblicamente, espiritualmente. Lo que quiere decir poder es lo siguiente. Primeramente te digo que la Biblia dice en el libro de Corintios capítulo 4 versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Eso es lo que dice 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Pon atención porque ahorita tenemos que entrelazar esto.
Si el reino de Dios no consiste en palabras, quiere decir que lo que nosotros hemos aprendido, la palabra de Dios, no consiste solamente en hablarla, sino en demostrarla. No consiste solamente en ir y decir, el Señor sana a los enfermos. Consiste en ir y poner las manos y sanar a los enfermos. Porque el tiempo de las misericordias de Dios, el tiempo del poder de Dios reflejado, el tiempo de las manifestaciones del poder de Dios es hoy. Hoy, no hace 800 años, ni 800 años después de nosotros. Nosotros estamos en un tiempo que los reyes del Antiguo Testamento daban todo lo que tenían por mirar, lo que nosotros estamos viendo, por oír lo que nosotros estamos oyendo, por demostrar el poder de Dios, como nosotros podemos demostrar el poder de Dios. Amén. Profetas y reyes desearon, daban todo lo que tenían por estar en estos tiempos, mi hermano. Muchos de nosotros decimos, a mí me gustaría haber vivido en aquel tiempo. A mí no me gustaría haber vivido en aquel tiempo. Muchos de nosotros decimos, me gustaría vivir tal vez en el más futuro para ver la tecnología. A mí no me gustaría vivir en el futuro. Yo quiero vivir hoy porque este es mi futuro continuo. Cada minuto que pasa es un futuro para mí que estoy alcanzando y que estoy conquistando, y que tenemos que hacer que las maravillas de Dios empiecen a verse, mi hermano. Le cuento lo que sucede. Antes le explico lo que quiere decir poder. Poder viene de la palabra griega dunamis, que quiere decir fuerza. Literalmente quiere decir fuerza. Figurativamente también quiere decir fuerza. Y específicamente se refiere a los milagros de Dios. Poder significa milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Sabe usted que hay diferentes tipos de milagros? Hay los milagros cotidianos, los que todavía tenemos, porque de milagros estamos vivos muchos. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay muchos que de milagro estamos vivos. De milagro no se han descompuesto todo el sistema solar, las estrellas, el mar, porque es un milagro cotidiano de Dios. Hay milagros cotidianos, milagros de todos los días, pero hay milagros sobrenaturales. Hay milagros sobrenaturales, hay milagros progresivos. Hay señalidad que usted viene y le pide al Señor, y muchos queremos que todos los milagros sean milagros sobrenaturales de Dios. Hay milagros progresivos. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba sanando a un ciego, vino, le tuvo que imponer saliva en los ojos. ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo lodo y le puso en los ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra, te doy la revelación, dice la palabra que era un ciego de nacimiento. Nosotros fuimos formados de la tierra. Entonces lo que estaba haciendo el Señor, y que nunca han podido entender, es que el Señor Jesucristo estaba haciendo un par de ojos y se los puso. Amén. Aleluya, mi hermano. El Señor Jesucristo tomó del polvo de la tierra y le puso, y después le dijo, déjame ver qué ves. Y dice, no veo muy borroso. Digo, déjame orar, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque su fe era poca. Pero el Señor Jesucristo, no hay problema, déjame orar. El Señor Jesucristo vuelve a orar y dice, ¿qué ves? Veo como árboles, déjame orar nuevamente. Y vuelve a orar y dice, hoy sí veo. Cuando tú veas que tu milagro no llega inmediatamente, tú ten fe, mantente con fe. Es un milagro progresivo, porque a los hijos de Dios tenemos derecho al plato que Dios sirve en la mesa, no a las migajas de los perrillos. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Aleluya. Entonces tomemos la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios hizo una promesa que se derramaría sobre toda carne el Espíritu de Dios. Amén. Voy a entrar a decirte los 3 puntos que tengo para darte el día de hoy. Número 1, el derramamiento del Espíritu Santo. Número 2, sin adoración no hay relación. Y punto número 3, el Espíritu Santo nos da el poder de Dios. El 1, el derramamiento del Espíritu Santo. Bien, te cuento. El derramamiento del Espíritu Santo lo profetizó Joel. Lo profetizó Isaías 750 años antes. Joel es uno de los más lejanos profetas que empezó a profetizar la venida del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que tú ves en la Biblia que alguien hacía una proeza, un milagro, dice, y el Espíritu de Dios descendía sobre de ellos para que ellos pudiesen realizar los milagros. Cuando tú ves en el Nuevo Testamento, cuando tú ves que en el Nuevo Testamento los profetas andaban y hacían milagros, el Espíritu Santo de ellos estaba, el Espíritu de Dios estaba sobre de ellos. Ellos inclusive dicen, Señor, mientras nosotros predicamos tu palabra con denuedo, extiende tu mano para que sean señales y maravillas. Aleluya. Eso es el Espíritu de Dios, entiéndeme, hermano, el que hace poderes, milagros y maravillas. Pero ¿qué es lo que pasa? No entendemos, hermano, nuestro cerebro nos tapa. El demonio no quiere que esto que está aquí dentro de nosotros fluya.
nos tiene atrapados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no le damos la prioridad a Dios y a su Espíritu Santo. Porque hemos hecho casi nulo el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Tienes que entender que vales mucho para Dios. Tienes que entender que aunque el mundo te denigre, que aunque el mundo te maltrate, que aunque el mundo te trate mal, delante de los ojos de Dios, dijo el Señor, tú eres la niña de mis ojos. Aleluya. Y por no entender lo que nosotros valemos para Cristo, mi hermano y mi hermana, nosotros mismos denigramos nuestro valor delante de Dios. Nosotros mismos dejamos que las mentiras del diablo que son lanzadas para con nosotros nos hagan daño, y eso nos hace mantener al Espíritu Santo atado y amordazado. Cuando nos dicen no vale nada, no sirve para nada, entonces nos empezamos a afectar nosotros mismos. Cuando nos maltratan, cuando nos humillan, nosotros empezamos a sentir que no valemos nada. Y entonces cuando nosotros decimos que no valemos nada, ¿dónde está el Hijo? ¿Dónde está la hija del Señor Jesucristo? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquella por la que el Padre mandó al Hijo a morir en la cruz del Calvario? Aleluya. Tú vales más de lo que tú mismo te imaginas. Porque ¿sabes por qué? No tanto por lo que tienes aquí afuera, sino por lo que hay dentro de ti. Porque dice, porque eres templo y morada del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios estamos hablando que sería derramado sobre toda carne, por eso te decía que hoy nosotros tenemos ese privilegio de tener al Espíritu de Dios con nosotros. Y es el Espíritu de Dios el que hace que los milagros sucedan, que las maravillas bajen del cielo, que las señales y prodigios pasen al momento que tú abres tu boca y hablas con la autoridad que Dios te ha dado. Pero para esto necesitas ejercitar lo que Dios te ha dado. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Muchos dicen, no importa, ya eres cristiano, ya tienes el Espíritu Santo. Sí, pero déjame te cuento lo siguiente. ¿Cuántos de aquí han ido alguna vez al gimnasio? Déjame ver su mano. ¿Alguna vez? La mayoría. ¿Cuántos de aquí han deseado alguna vez ponerse a dieta o estar en forma? Aleluya. ¿Y por qué? Le cuento lo que sucede. ¿Por qué no sé? ¿Por qué nunca lo hicimos? Le cuento. Muchos fuimos al gimnasio, nos inscribimos y tenemos, ¿cuántos todavía tienen hasta la tarjetita ahí del Macy's o cómo se llamaba eso? El 24 horas fitness y demás, Nike. Y ahí lo tenían. Pero ¿qué es lo que sucede, mi hermano y mi hermana, cuando usted no usa eso? Usted es miembro, ¿cierto? Usted es miembro de un gimnasio. Pero eso no lo hace que usted tenga la línea, eso no lo hace que usted tenga el peso que usted desea, eso no lo hace que usted tenga los músculos que usted desea, eso no lo hace que usted tenga el bigote que usted desea. ¿Verdad que no? Mírenme a mí, santo. Eso no lo hace. Es lo mismo con el cristianismo, escúcheme bien, es lo mismo con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le fue dado, pero usted no lo está ejercitando. La palabra de Dios dice, porque aquellos que tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados. El poder de Dios, mi hermano y mi hermana, déjenme le cuento, se ejercita. Miren lo que pasa y lo que sucede. Por eso nunca pudo hacer lo que quería con el gimnasio. Por eso nunca tuvo la línea que deseaba con el gimnasio. Porque fue un día, hizo ejercicio, llegó a su casa y se miraba y decía, wow. Llegaban los varones y se miraban en el espejo y decían, y hasta le hacían así, y bien tilicos, no bien flacos o bien gorditos que estamos, pero ahí estamos en el espejo y hasta le hacemos así y así, no sé qué tantas posiciones hacen. Pero los primeros días así estaban, ¿cierto o falso? Aquellos que nunca fueron a un gimnasio, pero se levantaban a correr por las mañanas, no sé, hacían ejercicio ahí, ustedes el hula hula, qué sé yo. Pero los primeros días que andaban bien motivados, ¿cierto o falso? Es lo mismo que sucede con el Espíritu Santo de Dios. Los primeros días que usted recibe el Espíritu Santo, usted se siente motivado, va y habla de la palabra de Dios, va y impone manos, aunque no sepa nada ni cómo orar. Usted solamente dice, pues yo no sé, pero el Señor me va a sanar. Y a los 2 o 3 días viene y le dicen, ¿saben qué? Gracias porque oraste por mí, me siento bien. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Y qué pasa después? Abandona el gimnasio, ya no va, le da pereza. Es lo mismo que pasa con el poder de Dios. Ya no cree ni usted mismo que puede sanar a un enfermo, mucho menos resucitar a un muerto. Ya no cree usted que puede orar y que puede descender lluvia del cielo. Yo le aseguro, mi hermano y mi hermana, que si ahorita oramos y oramos con fe todos juntos, llueve en este mismo momento. Llueve. Aunque hubiera un solazo, si nos ponemos en unidad, porque dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 y lo que pidieron al Padre, yo lo concederé.
Pero no creemos que nada de eso suceda. Mi hermano, han sucedido tantos milagros en esta iglesia que, Dios mío, sería como para que estuviéramos alerta al poder de Dios todo el tiempo. Ha temblado cuando oramos. Hemos visto que caen las maravillas de Dios aquí entre nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? Se sanan huesos quebrados, se va diabetes, se van todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no creemos? Este es el tiempo de las promesas de Dios. Este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hay un poder sobrenatural que tú tienes que usar. Hay un poder sobrenatural que tienes que ejercitar. Yo te hago la invitación a que esta tarde no salgas como entraste. No dejes que sea un día de domingo más. No dejes que sea un día de iglesia más. No, deja que sea un día donde Dios te empieza a usar nuevamente. Si ya tiraste hasta la membresía del gimnasio, dile al Señor: no, Señor, yo quiero empezar a ejercitar lo que tú me has dado. Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Quiero alcanzar el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Sabes cuántos propósitos se han ido a la tumba? Muchos propósitos están 3 metros cara abajo. Es más, si fuera mi suegra, que la entierren cara abajo. Por si se quiere salir, que se vaya más para abajo. Aleluya. Hay muchos propósitos que se han ido a la tumba. No dejes que el tuyo sea una más. No dejes que el tuyo sea una más. No dejes que el diablo te robe lo que Dios ya te dio. Porque en el momento que tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo dijo: este es mío. Es un sello que se te pone a ti, pero ahora hay que ejercitar ese sello, mi hermano. Ahora hay que hacernos brillar, ahora hay que hacer que la palabra de Dios empiece a fluir y que el tiempo de las manifestaciones del poder de Dios empiece a resurgir. Aleluya. No dejes que el diablo te duerma más. No dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de hacer que el poder de Dios empiece a manifestarse, hermano y hermana. Mira, si no hay nadie que ore contigo, únete a la oración de la iglesia. Únete, consíguete a alguien: hermano, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes a orar. Yo tengo necesidad de Dios. Yo tengo necesidad. Mira, yo le empecé a pedir al Señor: Señor, dame esa sed de ti, Señor. Dame esa hambre en mi corazón por ti. Y el Señor te lo da. Llega el día y andas intranquilo. Bueno, ¿qué me falta? Me falta orar. Llegas a tu casa y por más cansado que llegues, no te puedes dormir. Dices: tengo que orar. Y doblas tus rodillas para orar. Pero ¿qué pasa? No crees en lo que la palabra de Dios te dice. Mira, el derramamiento del Espíritu Santo ya está entre nosotros, y estos son los tiempos que tenemos que aprovechar. Después, mi hermano, mi hermana, cuando el Señor venga por su iglesia, ya no va a haber tiempo. Ya no va a poder, ya el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. Dice la palabra de Dios. Así es de que si tú eres alguien que quiere ir con el Señor, alguien que quiere usar el poder de Dios, alguien que quiere ser usado por Dios, hazlo ahora. No esperes para mañana, porque de por sí no sabes si mañana vas a vivir o no. Pero acompáñame a Juan capítulo 20, 21, 22. Dice: Jesús les dijo otra vez: paz con ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora, quiero que entiendas una cosa. En este pasaje, mira lo que dice nuestro lema: somos un pueblo profético y apostólico. La profecía es hacer simbolismos, es hacer cosas, todas las cosas que tú veías de los profetas. Tú puedes ver el profeta que vino cuando se amarró las manos con un cinturón. Le dijo: como me han amarrado, así van a amarrar al dueño de este cinturón. Tú puedes ver todas las profecías, siempre traían un simbolismo que muchas veces ni entendía. Le dijo el Señor al profeta Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Dice: pues veo una olla, Señor, y está tirándose el caldo para un lado. Y el Señor le dijo: es esta profecía. Y después venían, le dice a Ezequiel, le dice: ¿qué ves? Pues veo puros huesos. Les dijo: profetízales que van a tener carne. Y se empezaron a levantar aquellos huesos. Imagínate. Ahora pon atención, eso del pueblo profético es un pueblo que el mismo Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo sopla, es una profecía. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Al igual que a ti muchas veces te han profetizado, en ese momento el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo ahí era dándoles una profecía, porque en ese momento aún, escúchame bien, aún el Espíritu Santo de Dios no era derramado, porque todavía el Señor Jesucristo estaba con ellos. Amén. Pon atención, te lo compruebo bíblicamente. Hechos capítulo 21, 4 dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos está diciendo que estaban llenos y que de repente vino un viento fuerte, tembló y todo. Dice que de ahí fue, en el día del Pentecostés, donde fue el Espíritu Santo, ¿qué? Derramado. Entonces, ¿qué sucedió cuando el Señor Jesucristo sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo? Estaba profetizando el acontecimiento que venía sobre los apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese momento el poder de Dios no estaba en el Espíritu Santo con ellos, Él mismo estaba con ellos. Amén. El poder de Dios mismo caminando con ellos, el poder de Dios mismo andando con ellos. Él les mandaba, ven y echa fuera demonios. Ellos iban, echaban fuera demonios y venían regocijándose. Los demonios se nos sujetan, Señor. Y decía, está bien, no te alegres tanto, alégrate de que tu nombre está en el libro de la vida. Pero ahora en nuestros días, mi hermano, mi hermana, si tú eres un hijo y una hija de Dios, el Espíritu Santo está en ti. La palabra de Dios nos dice, ¿acaso no sabes que eres templo y morada del Espíritu de Dios? Si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador dentro de ti, con todo tu corazón, en ese mismo instante el Espíritu Santo hace morada en ti. Pero al igual que el gimnasio, tienes una membresía, ahora ponlo en práctica. Ponlo en práctica, porque el Espíritu Santo ya fue derramado. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pon atención, Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa si tú eres alto, chaparro, flaco, gordo, cojo, manco, ciego. A Dios no le interesa eso, porque Dios lo que usa es lo que está dentro de ti. Tú vales más por dentro que por fuera. Porque dentro de ti se encuentra una divinidad, escúchame bien, algo divino de parte de Dios, algo que se llama fe, unado al Espíritu Santo, es un milagro. Algo que se llama fe con el Espíritu Santo es un milagro. Y es lo que el diablo nos está robando, y es lo que el diablo te está quitando. Número uno, te quita tu fe. ¿Por qué? Porque quiere que le hagas, te ponen miles de compromisos, te ponen miles de cosas, te ponen miles de tareas. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces nos pasamos más de 2, 3 horas viendo la televisión? Pero al momento de irnos a acostar decimos, estoy muy cansado. Ya no hay oración. ¿Qué pasa? Tu fe disminuye. Muchos de nosotros durante el día muchas veces no tenemos ni qué hacer, pero no se nos ocurre leer la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? La fe disminuye. ¿Qué es lo que sucede? Ya no hay comunión, ya no hay relación. Punto número 2. Sin adoración no hay relación. Necesitas tener una relación constante con Dios. Mientras tú tengas una relación con Dios, Dios se va a encargar de irte dando la sabiduría. Pon atención, porque todos queremos que Dios, todos le ponemos a Dios nuestros problemas. Señor, yo vengo y te traigo este problema a tus pies, pero ¿qué haces tú? Dios, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de imposibles, no es un Dios de posibles. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de milagros sobrenaturales. Amén. Ese es nuestro Dios. Todo lo que está en tu alcance, todo lo que está en ti, tú lo tienes que hacer para que Dios haga el resto. Hay personas que dicen, Señor, mueve esta montaña, Señor, mueve esta montaña, Señor. Y dices, Señor, está bien, yo lo muevo. Pero empieza a dar pasos tú para llegar a ella. Cuando menos pon tus manos sobre de ella. Y no queremos que desde aquí nosotros volteemos y que ya la montaña desaparezca. El Señor le dice, no, dice, ven hacia mí. Dice, sí, Señor, pero hay mucha arena. No queremos dar pasos, hermano. Tienes que dar los pasos, llegar, esfuérzate lo más que puedas. Y cuando tú ya no puedas, entonces Dios dice, con permiso, mija, con permiso, mijo, este es mi tiempo. Aquí es donde yo entro y yo hago lo que tú no puedes hacer. Ese es nuestro Dios. Tienes que entender que tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Dios quiere verte realizado y realizada. Dios te ha dado, ha puesto en ti ese poder dinamos, ese poder del Espíritu Santo, para que todo lo que necesites, escúchame bien, para que todo lo que quieras, no estamos hablando de prosperidad y de economía, pero aún eso te viene. Porque dice la palabra de Dios, ¿por qué te afliges en pedir comida, bebida, vestimenta? Dice, Dios sabe que tiene necesidad de todo eso, pero mira lo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura.
Si tú eres de esas personas que están con el tiempo que ya no saben ni cómo hacerle, simplemente tráelo al Señor y dile: Señor, yo voy a empezar a hacer tiempo para ti, dame la sabiduría para manejar mi tiempo. Y inmediatamente, mira, si en 3 días no empiezas a tener tiempo, ven y habla conmigo. Porque si de verdad estás pidiendo al Señor en tu corazón, yo soy testigo de lo que Dios puede hacer cuando tú le dices: quiero que seas tú mi prioridad. Y no solamente en tu tiempo, Dios empieza a trabajar en todas las áreas de tu vida. Solo es cuestión de que creas, que tengas fe y que tengas una fe bien agarrada al Señor. Viene un hombre que tenía un hijo endemoniado y le dice: Señor, échale fuera al demonio. Ya lo traje a tus discípulos y no pudieron. Y luego dice el Señor: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y él le dice: sí, sí creo. Pero mira, inmediatamente le dice: aumenta mi fe. Un hombre inconverso se acerca al Señor Jesucristo y le dice: aumenta mi fe. ¿Sabes? Cuando yo le hizo, yo dije: yo nunca más voy a desaprovechar esta palabra. Y ahora todos los días me la paso diciendo al Señor: Señor, yo tengo fe. Mi fe es muy grande, hermano, como tú no te imaginas. Yo tengo fe, mi hermano, que si hay necesidad en medio del mar, empiezo a caminar sobre las aguas. Yo tengo fe, mi hermano y mi hermana, que si algún día hay un muerto y es necesario que resucite porque así sea la voluntad de Dios, oro por el muerto y el muerto se levanta. Esa es la fe que yo tengo, porque sirvo un Dios sobrenatural. Pero también sé que lo posible lo tengo que hacer yo. Lo posible lo tienes que hacer tú. Lo imposible es lo que Él hace. Con esa fe que tengo, aún así le sigo diciendo al Señor: dame sabiduría, Señor, para discernir de entre lo bueno y entre lo malo. Y auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe. ¿Sabes lo que pasa? ¿Y sabes por qué no nos viene? Porque la palabra dice: pides y no recibes porque pides mal. ¿Sabes por qué pides mal? Porque le dice al Señor: Señor, auméntame la fe. ¿Y cómo te la va a aumentar el Señor? ¿Te va a poner aquí una pila Rayovac y la va a llenar? No, te empiezan a venir las pruebas. Empieza a haber gente enferma a tu alrededor. Los niños se te ponen enfermos, la suegra ya se anda muriendo, gloria a Dios, primero están mis niños. Y empiezas a orar y vienen problemas, no tienes para la comida, empezamos a orar. Mira, sabes, una vez teníamos preparado en mi hogar, habíamos preparado un pozole para la familia solamente. Un botecito le habíamos echado, era para nosotros, unos 5 o 6 máximo. Hermano, llegó una familia, llegó otra familia, llegó otra familia, no sé cómo lo hicimos, solamente le echamos agua al pozole y el pozole alcanzó para todos. Aleluya. Dios aumenta todo, mi hermano. Aquí dice: te voy a restituir lo que te robó el santón, lo que te robó el camaleón y quien te lo haya robado. Dios dice: te lo voy a restaurar. Tienes que creerle a Dios lo que te dice. Dios te va a restaurar lo que el diablo te ha robado. Dice la palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 30, dice: cuando el enemigo roba porque tiene hambre, dice, se le es perdonado. Pero hay de aquel enemigo, hay del diablo, cuando Dios lo encuentre, cuando tú te des cuenta de lo que el diablo te está robando, porque te lo tiene que restituir 7 veces más. Amén. Y aquí la palabra del Señor dice: yo les voy a restituir. Solo tienes que creerle a Dios. Solo tienes que estar en esa fe de que Dios te lo va a restituir. Estoy cerrando el primer bloque del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 4 al 46, 44 al 46, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Te das cuenta? Desde ese momento el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre toda carne. Aún los judíos empezaron a ver que los gentiles empezaban a recibir el don de Dios. Tú sabes la historia aquí cuando Pedro fue a la casa del hombre que lo mandó traer. Estaba Pedro en una ciudad, estaba él orando, y de repente, mira, Dios le muestra una visión a Pedro. Pon atención. Baja un lienzo del cielo, y en ese lienzo venían todo tipo de animales inmundos. A mí, si tú lees la historia, tú vas a decir: ¿qué tienen que ver los animales con las personas? Y luego Pedro le dice: no, Señor, mi boca nunca ha comido cosa inmunda, ¿cómo voy a comer? Y le dice Dios: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. A mí, la primera vez que yo leí esa profecía, yo no entendí nada. Yo dije: ok, pues entonces que ahora ya podemos comer puerco, por eso estamos como bien bendecidos, porque comemos puerco. Pero después la profecía era de que el lienzo baja, había toda clase de animales inmundos,
Y el Señor le dice a Pedro, come. Y Pedro se resiste la primera vez, pero ¿sabe lo que está hablando esa profecía? Es de que todos aquellos que no son judíos también van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y lo dice aquí la palabra porque leímos anteriormente cuando llega Pedro ahí en el 10:34 que dice, Dios, ahora veo, dice Pedro, ahora veo que Dios no hace, era la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión, imagínate, un soldado. Este hombre era un hombre que no creía, que no era judío. Mas sin embargo él creía en Dios, hacía limosnas y hacía oraciones todos los días. Alguien que no era cristiano, muchas veces hay personas que oran más que nosotros y no son cristianos. Y nosotros condenamos a los demás. No, nosotros pongamos el ejemplo para que podamos condenar, para que podamos hablar con seguridad. Este hombre manda a traer a Pedro, viene una visión, viene un ángel y le dice a Cornelio, ve y manda por Pedro, está por allá en tal calle, ve y dile que venga. Este hombre manda a 3 personas, van, traen a Pedro y cuando llega Pedro empieza a mirar y dice Pedro, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Y cuando él estaba hablando, los otros empezaron a hablar en lenguas. Y los que venían con él, los judíos, porque en aquel tiempo, al igual que nosotros los cristianos, veíamos a algún católico o algo y lo menospreciábamos. Y decían, no, esos no son hijos de Dios, esos son católicos, no, esos no son cristianos, esos no son cristianos. Entonces ellos miraron que los que no eran cristianos empezaron a hablar en lenguas. El don del Espíritu Santo se manifestó en ellos. Muchos de nosotros estamos esperando la manifestación del Espíritu Santo. Te vas a quedar esperando, ¿sabes por qué? Porque estás esperando. No, cánsate de esperar y sábete una cosa, el Espíritu de Dios ya está en ti. El Espíritu de Dios ya está en ti. Ahora solo ponlo a trabajar, ponlo a actuar, no a trabajar a Él. Tú ponte a trabajar para Él, para que Él pueda hacer las maravillas que Él tiene que hacer. Amén. Aleluya. Aleluya. Sin adoración no hay relación. Pon atención en esto. En Juan capítulo 4, versículo 20 al 23 dice, nuestros padres, se encuentra el Señor con una mujer y está la mujer hablando con el Señor Jesucristo y la mujer le dice al Señor Jesucristo, nuestros padres adoraron. ¿Qué es adorar? Mira lo que dice la palabra del Señor, lo que quiere decir adorar. De la palabra griega también, porque en el Nuevo Testamento la mayoría está en griego, quiere decir de la palabra proskuneo, que quiere decir hacer reverencia, arrodillarse, postrarse o suplicar. Nosotros aquí creemos que la adoración es simplemente hablarle bonito a Dios. No, mi hermano. ¿Cuántas veces oramos y ni siquiera queremos doblar nuestras rodillas para orar? Se nos ha olvidado que la adoración para Dios es humillación para nosotros. La adoración para Dios es humillación para nosotros. Nosotros no podemos estar altaneros delante de Dios. Si nosotros supiéramos la importancia de la adoración para Dios, nos tenderíamos en el suelo, no para quedarnos dormidos, sino en humillación a nosotros mismos, que del suelo, de la nada, Dios nos ha levantado para que le adoramos y para que le sirvamos. Ese es Dios. Nosotros, si no tenemos una adoración para Dios, entonces no tenemos una relación con Dios. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, y esto es para nosotros también. Dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pon atención a una revelación más para tu vida. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Adorar al Padre en espíritu y en verdad es adorar con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu ser, como dice la palabra. Porque el Señor Jesucristo, que vive y mora dentro de ti en forma del Espíritu Santo, dijo, el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Vas a adorar al Señor, al Padre, a través del Espíritu Santo que intercede por ti, adorando al Señor Jesucristo. La verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. El Padre busca que le adoren. No lo vas a adorar como tú piensas adorarlo. No lo vas a adorar con palabras, lo vas a adorar con tus sentimientos.
sentimientos, en la profundidad de ti, en lo más profundo, en tu intimidad. Así es como vas a adorar a Dios, buscando al Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. Amén. ¿Te das cuenta? Pero pedimos, leemos la Biblia, no entendemos. Entiende la Biblia para que tengas una adoración sincera al Señor y empieces a manifestar las obras de Dios en tu vida. Aleluya. Aleluya. Estamos cerrando con el Espíritu Santo, nos da poder de Dios. El Espíritu Santo en Hechos capítulo 4 versículo 29 y 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. En esta tarde yo te quiero decir, hermano y hermana, que el poder de Dios está en nosotros, que el dínamo de Dios está en nosotros, que nosotros tenemos ese privilegio que desearon David, que desearon Joel, que desearon todos ellos. Nosotros tenemos el privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Amén. Tú tienes el privilegio de que el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Y el diablo se encarga de opacarlo, pero tú tienes una misión desde este día. Encárgate de hacer de que el Espíritu Santo de Dios brille a través de ti. Encárgate de hacer de que el Espíritu Santo de Dios brille a través de ti. Ya no permitas que el diablo te siga opacando. Ya no permitas que las miradas de tus enemigos, como decían aquí los apóstoles, mira sus amenazas, Señor. No importa que venga tu suegra y te diga lo que te diga. No importa, tú dile al Señor: Señor, en tu nombre voy a hacer señales, milagros y maravillas. Porque mientras tú dejes que el diablo te opaque, no vas a hacer que el Espíritu de Dios brille. Pero cuando te vengan las pruebas, los problemas, las dificultades, y tú dices: Señor, esta solamente es una prueba para mí, para que mi espíritu se fortalezca. Aleluya sea tu nombre, porque de esta me sacas como me has sacado de muchas otras. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ti, y el Espíritu de Dios empieza a brillar a través de ti. Ponte los pies, hermano y hermana. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Yo me siento contento con el Señor. Gracias, Padre. Cierra tus ojos y empieza a alabar al Señor. Cierra tus ojos y alaba al Señor y dile: Señor, gracias porque hoy sé que tu Espíritu Santo va a brillar a través de mí, porque me has hecho una promesa, Señor, y estoy viviendo en los